sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a nuestra querida invitada, que es de sentido como de la casa realmente, la doctora Erika Isler, quien gentilmente ha dado parte de su tiempo en compartir con nosotros y sin más preámbulos, una destacada académica que actualmente desarrolla actividad en la Universidad Autónoma de Chile y básicamente vinculada también, por supuesto, al derecho civil, pero al ámbito del consumidor. Así que algo de esto, evidentemente, ya nos va a aportar de su experiencia y capacidad intelectual que de sobra sabemos que la tiene. Muchas gracias, Erika, y tiene la palabra por tu tiempo. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por esta invitación. A ver, me parece que no puedo compartir pantalla. No sé si me podrían dar acceso, por favor. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por esta invitación. Tal como tú decías, me habían invitado con anterioridad, así es un agrado para mí siempre compartir con ustedes, sea Y lo presencialmente último, usted allá no tiene nada que o hacer, ¿no? sea Ningún em, desactivo. de manera online. Gracias. Y el día de hoy se me pidió, perdón, no me funciona el computador. A ver, vamos a subirlo un poquitito. No, a ver, vamos a ver. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias al Centro Estudiante, la persona de Nicolás Maureira, por esta invitación. Y en el día de hoy se me pidió que realizara alguna reflexión en torno a la ley 20.009 que tantos problemas ha causado, ¿cierto?, en su aplicación. Y quise recoger una polémica que ha estado circulando en estos últimos días, las últimas 2 semanas, en torno a esta eventual facultad que tendrían los bancos de, en primer lugar, demandar a los consumidores en caso de que tengan alguna presunción de que han incurrido en culpa grave o dolo, pero principalmente en la facultad que se atribuyen de enviar una notificación a los consumidores que han manifestado su intención de desconocer un medio de pago. Bien, entonces quisiera concentrarme en ese punto, pero sin perjuicio de eso. Si tomamos el rumbo hacia otro lado, también es muy bienvenido. Y bueno, si el moderador así lo permite, no tengo ningún problema en que me interrumpan para realizar observaciones o comentarios de algún tipo. Bien. Para realizar lo anterior, voy a dividir la exposición en 3 partes. En primer lugar, me gustaría realizar una breve aproximación a los fraudes del sistema financiero, básicamente fundamentado en un documento del CERNAC, que es muy interesante, que se los voy a comentar y no sé si lo han podido revisar. En segundo lugar, una breve aproximación a la responsabilidad que se encuentra consagrada en la ley 20.009 y finalmente realizar algunas reflexiones en torno a las facultades que tiene el emisor en caso de que detecte algún indicio o conducta del consumidor o usuario en torno a que hubiera incurrido en culpa grave o dolo. Bien. Para comenzar, como les había dicho, entonces el CERNAC emitió un documento que es bastante interesante y que se encuentra online si alguno de ustedes quisiera revisarlo, y es un estudio estadístico acerca de las tipologías de fraude que detectaron ellos en un estudio de reclamos del año 2023. Ya, este informe es del año 2025, es reciente, pero lo realizan sobre la base de las estadísticas de los reclamos del año 2023. Y detectan básicamente que en materia de fraude financiero, ellos recibieron 9.899 ingresos, ¿bien? De los cuales el 9,1% corresponde a phishing. Vamos a revisar en unos momentos más brevemente en qué consiste. Un 24,2% suplantación de identidad. Y la gran mayoría, más de un 66%, corresponde a un desconocimiento de cobros y movimientos, pero sin que los consumidores hubieran dado alguna descripción de cómo se realizó este cobro no consentido. Bien, entonces, dentro de los reclamos que recibieron, identificaron en primer lugar técnicas de phishing, que son también denominadas de ingeniería, perdón, social, en que hay un sujeto que se gana la confianza de la víctima y a través de ello entonces obtiene datos personales de la víctima. ¿Cómo se realizan? A través de llamadas fraudulentas, por ejemplo. En algunos casos, el informe señala que al consumidor se le dice: mira, hemos detectado algunos cargos no consentidos, por favor ingresa tal número, tal código, y aquí lo importante que cabe destacar es que no piden la clave, ¿ya? Sino que le dicen: ingresa tales códigos, ¿bien?
que son proporcionados por el mismo sujeto, ¿bien? Y a partir de eso, de alguna manera, consiguen los datos personales del consumidor o usuario. También se obtiene estos datos personales a través de correos electrónicos o SMS. Bien, no sé si han visto ese típico meme cuando aparece un monito y diciendo, este soy yo, después de que todos mis compañeros de trabajo tuvieron que cambiar la clave porque pinché un link porque me gané un viaje a Cancún. Bien, entonces hay muchos casos de correos o SMS que implican la vulneración de datos personales. Bueno, sabemos nosotros que hace un tiempo atrás hubo una vulneración masiva de un banco conocido que se derivó precisamente de que uno de los funcionarios del banco justamente apretó clic en uno de los correos que había recibido y por esa vía entonces se liberaron muchos datos personales de los consumidores usuarios. Bien, en ese caso, de hecho, no es que el consumidor liberara su propio dato personal, sino que fue lamentablemente una filtración de datos a partir de un acto de uno de los funcionarios del banco. Luego, transacciones sitio web fraudulentos. Encontramos también casos de suplantación de identidad. Aquí tenemos, por ejemplo, los típicos supuestos de robo extravío de celular, en que usualmente se roba el celular cuando la persona lo está utilizando y por lo tanto está abierta ya la plataforma, sea con Face ID o con clave, pero está abierta entonces el sistema electrónico. Bien, y por esa vía se roban datos personales, datos bancarios, billeteras digitales y por otra parte se accede directamente a los correos electrónicos. Bien, probablemente ninguno de los que estamos acá tenemos una clave de seguridad adicional en el correo electrónico, sino que basta con que abramos el celular y pinchemos el correo. Bien, y eso implica que por esa vía, entonces un delincuente, llamémoslo así, lo que hace es utilizar el correo electrónico para recuperar una clave bancaria o alguna clave de un medio de pago y por esa vía entonces realizar cargos no consentidos. Portabilidad numérica fraudulenta son supuestos en los cuales el delincuente o en este caso la persona que está intentando sustraer el dinero lo que realiza es copiar la tarjeta SIM y por esa vía obtener un WhatsApp y entonces robar datos personales. Apertura de productos financieros sin autorización del titular, clonación de tarjeta u otros productos. Bien, algunos ejemplos famosos que hemos tenido en el país que probablemente todos conocemos, el ISP reportó, de hecho hasta a mí me llegó y no tenía nada que ver, ¿cierto? El bono marzo, un mensaje a nuestros celulares de que teníamos pendiente el cobro de bono marzo y que debíamos acceder a él pinchando un link, ¿cierto? Era una alerta de estafa. Lo mismo, otro caso muy conocido, en que se nos alertaba de que teníamos algún producto en la aduana retenido y que debíamos pagar un dinero, ¿cierto? Pinchando también un link. Y también casos de los cuales nos llegan mensajes de texto indicándonos que tenemos puntos por vencer y que nuevamente para poder entonces recuperar esos puntos debíamos acceder a un link. Un caso un poquito más sofisticado, pero que se ha advertido en algunos restaurantes a partir de el reemplazo de las cartas físicas de los restaurantes por cartas digitales. Luego de la pandemia se reconoce también en que hay personas que modifican o ponen con un scotch o algún dispositivo adhesivo encima del código QR del menú, otro código QR, la persona lo escanea y entonces se roban los datos personales. Bien. Algunos datos, algunos hallazgos de los que da cuenta este informe del CERNAC es que existe una mayor incidencia en el público femenino en torno a las personas que sufren este tipo de fraude o tipos de cobros no consentidos y principalmente los casos de phishing, ¿bien? Y lo mismo también, por supuesto que para los casos de estafas telefónicas o de portabilidad numérica, las personas mayores, es decir, personas mayores de 60 años son aquellas que sufren en mayor medida, entonces, este tipo de fraudes, ¿bien? Lo que nos recuerda una vez más la necesidad de modular los deberes del emisor, en este caso, pero también del proveedor, en caso de supuestos de los cuales nos encontremos frente a ciertos públicos o colectivos especialmente vulnerables. Es decir, tal como vamos a revisar, existe un deber general de seguridad para todo consumidor, ¿cierto? Pero para casos de ciertos colectivos especialmente vulnerables, entonces se deben entonces incrementar las medidas de seguridad.
Y finalmente, en esta parte introductoria, quisiera referirme brevemente a los métodos de autenticación, bien que son requeridos por la Ley 20.009 y son concretizados por la Comisión para el Mercado Financiero a través de su norma de carácter general 538, en que, bueno, se reconoce, por supuesto, la necesidad de que los medios de pago cuenten con al menos dos mecanismos de autenticación, ¿bien? Y que es lo que se denomina la autenticación reforzada. Y que adicionalmente estos dos mecanismos de autenticación sean de naturaleza distinta. ¿Qué métodos encontramos? Primero, los métodos de conocimiento, es decir, una clave de seguridad, por ejemplo, ese es un método que yo me conozco mi clave electrónica, mi PIN, o sea, no el PIN Pass. Bueno, sí, hoy en día el PIN Pass ha sido reemplazado por este nuevo segundo método de conocimiento que uno agrega como nueva clave de seguridad. Encontramos también los métodos de posesión que se fundamentan sobre la base de la tenencia de un dispositivo. Por ejemplo, me llega un mensaje a mi celular. Bien, yo poseo mi celular. Y finalmente los métodos de inherencia, que son por ahora los más confiables y que dicen relación con datos biométricos, por ejemplo, la huella o el Face ID, el reconocimiento facial o el reconocimiento a través de una huella. Bien, entonces el estándar exige de que al menos existan dos métodos de autenticación y que sean distintos. Bien. Sin perjuicio al anterior, los tres son vulnerables. Los dos primeros son más vulnerables que el último, que es el método de inherencia, pero no obstante se han identificado riesgos en torno a, a la obtención de datos biométricos, ¿bien? Puesto que la inteligencia artificial ha demostrado que puede robar voces, eso lo sabemos nosotros, ha salido muchas veces en la prensa, rostro, etcétera. Conocido este caso, ¿cierto? Que nosotros hemos visto muchas veces en la prensa, de esta señora que pensó que Brad Pitt era su novio, ¿cierto? Porque alguien clonó su cara y entonces le envió dinero, ¿bien? Entonces, los tres mecanismos presentan riesgos, los dos primeros mayor riesgo, pero el último tampoco adolece también de ciertas vulnerabilidades. Ahora quisiera entrar brevemente también a una aproximación al régimen de la Ley 20.009, una aproximación general para finalmente concentrarme en esta facultad que tiene el emisor. Bien, no sé si hasta acá alguien tiene algún comentario o los pasamos al final. Vamos al final. Avancemos. Al final, bien. El régimen de la Ley 20.009 se sustenta sobre la base de dos grandes deberes, ¿cierto? El deber de seguridad que tiene el emisor y el deber de evitar riesgos que tiene el consumidor. Bien, el deber de seguridad del emisor básicamente se traduce en la necesidad de resguardar los fondos y los datos personales del consumidor o usuario, vamos a llamarlo porque no necesariamente va a ser un consumidor. Bien. Y en este caso, el emisor se hace responsable tanto de la sustracción indebida de los fondos del usuario, como también de todos aquellos fraudes que surjan a partir de la vulneración de los datos personales del usuario. Bien, y en general, estos deberes se traducen básicamente, en primer lugar, en el monitoreo. Aquí no solamente lo dice la norma, sino que encontramos varias sentencias que efectivamente reconocen que comportamientos no habituales del consumidor deben ser detectados por el emisor. Bien, y ahí de inmediato debería elevarse una alerta. Bien, por ejemplo, casos en los cuales un consumidor que nunca compra en el extranjero aparece con compras en Tailandia, por ejemplo, ¿bien? O compras reiteradas de grandes sumas de dinero, es decir, conductas que son alejadas totalmente de la conducta usual del consumidor, entonces debe ser monitoreada por el proveedor. Luego, la gestión de procedimientos internos eficaces que digan relación con las alertas de seguridad. Identificación de patrones, es decir, esta es una especie de deber de vigilancia que nosotros usualmente lo habíamos conocido a propósito de la responsabilidad por productos, pero en esta ocasión ya nos enfrentamos a también un deber de vigilancia en que el emisor de un producto financiero debe estar constantemente entonces investigando cuáles son los posibles patrones coetáneos, pero también los nuevos, porque sabemos que el fraude va evolucionando en el tiempo, de los que pueden ser víctimas los consumidores. Bien. Y finalmente el establecimiento de límites y controles que aseguren la seguridad en el consumo en los productos financieros. Ahora bien, el consumidor o el usuario, perdón, tiene también el deber de evitar riesgos. Bien.
no solamente para evitar la culpa grave o dolo, que puede hacer, digamos, configurar una presunción, algunas de las conductas del artículo quinto, creo, quinto o sexto, ya no me acuerdo cuál es, que establece estas presunciones de culpa grave o dolo, sino que porque sabemos nosotros que hay un deber general de cuidado, que está en el artículo 3 de la Ley de Protección, que no es olvidado y que no es una norma meramente romántica y que es reforzada en esta ley por el artículo 4 bis, ¿bien? Es decir, cuando el consumidor ha sufrido un daño, pero a causa de su negligencia o dolo, pierde la tutela, ¿bien? Por supuesto, se debe medir su negligencia o dolo en razón de su especial característica de consumidor y la diligencia mayor se la exige entonces al proveedor y en este caso llamado emisor. Em, a grandes rasgos, los deberes del emisor debe mantener activos canales de comunicación gratuitos y permanentes para efectos de elevar alguna alerta de seguridad. En caso de aviso, debe automáticamente cancelar o inhibir el medio de pago y otorgar automáticamente información sobre el registro del reclamo. Bien. Y finalmente, bloquear medios de pago que se encuentren inactivos por más de 12 meses consecutivos. Bien, ¿cómo se configura entonces el régimen de responsabilidad a grandes rasgos en la ley 20.009? Y básicamente, la ley distingue entre aquellos cargos que son desconocidos y que son realizados antes o después del aviso. Bien, este aviso es el aviso que realiza el consumidor y es una carga, puesto que la ley establece que el consumidor o el usuario, perdón, debe avisar a la entidad financiera, al emisor, de el cargo no consentido tan pronto como tome conocimiento, ¿ya? La expresión tan pronto como tome conocimiento puede ser variable en el tiempo. Bien, en algunos casos, evidentemente, tiene un carácter objetivo, por ejemplo, si es que le llega alguna notificación de un cargo no consentido, pero en otros casos, este 10 acuo puede ser también modificable en el tiempo. Por ejemplo, hay algunas sentencias que establecen que el consumidor se da cuenta únicamente, no tiene la obligación de estar revisando cada hora, por ejemplo, su estado de cuenta y por lo tanto este plazo se va a contar o va a hacer relación con el conocimiento efectivo razonable del cargo no consentido. Cuando informa este cargo no consentido, y por eso hablamos que es una carga, entonces comienzan ciertos deberes del proveedor. Si no le informa, no está obligado a informarlo, pero si no le informa, pierde la tutela que le otorga la ley 20.009. Ahora bien, respecto a la responsabilidad por cargos no consentidos, la ley distingue entre los cargos realizados con posterioridad al aviso y aquellos cargos que se realizan con anterioridad al aviso. Aquellos cargos que se realizan con posterioridad al aviso, por regla general, y salvo que se acredite culpa o dolo del consumidor, deben ser soportados por la entidad emisora. Bien. Los cargos que se realicen antes del aviso y que tengan una extensión temporal hasta 60 días antes del aviso pueden ser desconocidos por el consumidor, pero en la medida, en primer lugar, de que sean desconocidos dentro de los 30 días posteriores al aviso, acompañados de una denuncia. Ya esta exigencia de la denuncia que puede ser realizada ante el Ministerio Público, Carabineros, Investigaciones o algún tribunal con competencia en lo penal es una novedad que se introduce en el año 2024. Antiguamente bastaba con el requerimiento del consumidor para que se dé lugar a la cancelación de cobros y a la restitución en su caso. Y eso dio lugar a múltiples reclamos por parte de la banca en el sentido de que justamente bajo cierto umbral, que era 35 UTM, entonces el consumidor, UF, perdón, el consumidor o el usuario recibía automáticamente la restitución de sus dineros y dio lugar lamentablemente a muchos abusos también por parte del consumidor. Entonces se cambia esta regla y se debe denunciar para poder obtener esta tutela. Y adicionalmente, el proveedor puede exigir o el emisor puede exigir una declaración jurada en torno al cargo, su falta de consentimiento, fecha y monto. Cumplidos estos requisitos, se presume que el cargo fue no consentido
y por lo tanto el proveedor o emisor debe restituir salvo que acredite o logre acreditar que el consumidor consintió entonces en este cargo. ¿Cuáles son los plazos que existen para restituir o cancelar estos montos? Bien, y aquí la ley establece un umbral que es definido por la autoridad administrativa periódicamente, que en este caso se ha definido las 35 UF. Bien, aquellos montos que sean iguales o inferiores a 35 UF deben ser restituidos o cancelados dentro de los 10 días hábiles siguientes al reclamo o al daño patrimonial, salvo que se trate de giros o avances en efectivo em, por cajeros automáticos en que el plazo se aumenta a 15 días. Ahora bien, si es que el monto es superior a 35 UF, entonces hasta el monto del umbral, que son los 35 UF, se aplica la misma regla y por sobre el umbral se aplican 7 días adicionales. Todo lo anterior, salvo que se logre acreditar o que en primer lugar existan indicios de que el consumidor actuó con culpa grave o dolo, es decir, directamente él es el responsable, sea porque lo hizo intencionalmente, esta sustracción y está alegando un desconocimiento justificado, o porque fue negligente en el cuidado de sus claves personales o sus métodos de autenticación. Perdón, hay un partido de fútbol acá al lado, espero que no se esté escuchando. Em, y ahora sí entramos justamente al tema de la acción judicial. Bien, ya estas eventuales notificaciones que realiza el proveedor hacia el consumidor, indicándole que si es que reclama, entonces recibirá como respuesta una acción judicial como respuesta al reclamo. Bien, y que se fundamenta básicamente en dos artículos de la ley 20.009 que en definitiva facultan al emisor en caso de que haya recopilado antecedentes suficientes que permitan entonces o que hagan verosímil la existencia de dolo o culpa grave del usuario, puede ejercer ante el juez de policía local las acciones que emana la ley. Bien. Ahora, esta acción ejercida ante juzgado de policía local produce el efecto, en primer lugar, de suspender la cancelación y la restitución de los fondos cuando es autorizada por el tribunal, cualquiera sea el monto, y se le otorga un plazo adicional. Es decir, hay casos en los cuales una mala práctica podría implicar que para ganar tiempo se interponga esta acción judicial para evitar la restitución anterior, digamos, de los fondos. Bien. Em, Ahora, ¿cómo se acredita esta culpa grave o dolo? Bien, porque cuando el proveedor interpone la acción judicial, evidentemente tiene que justificar, no es una acción de carácter discrecional, sino que tiene que justificar a través de medios de prueba. Bien, ¿cuáles son los medios de prueba? Puede ser cualquiera, pero la ley facilita o facilita la prueba a través del establecimiento de presunciones de carácter simplemente legal. Bien, por razones de tiempo, ya que si no estoy mal ya en los 20 minutos. Ah, yo em, no me respuesta. Muy bien, estamos muy interesados. Gracias. Voy a tomar un par de minutitos más para terminar la idea. Bien. Entonces, ¿cómo se prueba esta culpa grave o dolo? Bien, la ley facilita al emisor la prueba a través del establecimiento de presunciones simplemente legales. Bien. ¿Por qué? Porque básicamente la culpa grave o dolo son elementos subjetivos y usualmente son de difícil prueba. Bien. Hay casos que son evidentes, por ejemplo, cuando el consumidor, perdón, cambia de una cuenta a otra un dinero, pero él mismo es el titular o su cónyuge, etcétera. Y hay otros casos que son más discutibles, como aquellos casos en los cuales, por ejemplo, existe una coordinación de otros sujetos que no tienen vinculación con el consumidor. Bien. Pero con todo, estos no son los únicos medios de prueba. Es decir, es posible que el proveedor o el emisor interponga la acción judicial invocando medios de pruebas distintos de las presunciones. Bien, y en ese caso, eventualmente, podría ser también atendible su solicitud. Em, bien, ahora bien, me voy a saltar esta parte por razones de tiempo y voy a dirigirme directamente a la pregunta acerca de si es lícita entonces o hasta qué punto puede ser lícita esta interposición de acción judicial por parte del emisor y qué ocurre con estas notificaciones que realiza al consumir estos avisos, muchas veces por correo electrónico, de que si
se reclama el desconocimiento de un monto, van a ser demandados automáticamente ante el juzgado de policía local y como les decía, que dio lugar a unas ciertas polémicas las últimas semanas. Y en este punto, cabe considerar que el abuso del derecho se configura cada vez que se desvía el ejercicio de un derecho distinto del interés que tuvo por objeto el legislador al momento de instaurarlo. En este caso, el derecho de la acción judicial, que establece la ley 20.009, lo que hace es permitir al emisor resguardarse de aquellos consumidores, básicamente que inescrupulosamente quisieran aprovecharse del sistema. ¿Bien? Y por eso, en el fondo, establecen en primer lugar, las presunciones de culpa grave o dolo, pero lo facultan para no pagar o posponer el pago en aquellos casos en los cuales existan pruebas suficientes que hagan verosímil la culpa grave o dolo. Bien, pero con todo, la ley 20.009 no concede un derecho discrecional, sino que es un derecho que, como establece las mismas disposiciones que hemos revisado, debe ejercerse únicamente cuando hay motivos fundados. Es decir, no es una acción que se ejerce por si acaso o para ampliar el plazo o para desincentivar la reclamación del consumidor, ¿bien? Sino que únicamente en aquellos casos en los cuales hay motivos fundados para entonces creer o estimar que el consumidor ha actuado de manera dolosa o con culpa grave, ¿bien? Y es por eso que eventuales amenazas de acciones judiciales, cuando no existen entonces presunción o no se configuran las presunciones de culpa grave o dolo, pueden también desincentivar maliciosamente la reclamación del consumidor. Bien, a mi juicio, de hecho, una eventual notificación por parte del proveedor acerca de una eventual acción judicial futura debería indicar las razones por las cuales se estima que existe entonces una eventual conducta dolosa o em, de culpa grave en el consumidor. Bien, ¿cuáles pueden ser los efectos frente al ejercicio abusivo de la acción judicial? Y con esto ya termino. La ley me da básicamente dos efectos. En primer lugar, el efecto de restitución, es decir, aquello que fue indebidamente retenido debe devolverse reajustado aplicando la tasa de interés máxima convencional, el pago de las costas judiciales, pero adicionalmente el artículo quinto bis agrega la posibilidad de que el consumidor pueda solicitar una indemnización de perjuicio, ¿bien? Por los daños ocasionados, ¿bien? Y pueden haber otros efectos, a mi juicio eventualmente sí, si es que efectivamente esto conduce al incumplimiento de un deber de seguridad, podría eventualmente no solamente dar lugar a estos efectos civiles, sino que adicionalmente a responsabilidad infraccional derivada de la aplicación conjunta de la ley 20.009 y la ley 19.496. Muchas gracias, Ernesto, y perdón por los 5 minutos extra. No, súper bien. Voy a compartirles, si alguien quiere, el PowerPoint, lo Después puedo me dejar manda a el, disposición. después me manda el PowerPoint y lo compartimos. Ah, Perfecto, muchas gracias. muy bien. Sí, por favor. Interesante. Vamos a continuar. Vamos a hacer ahora la exposición de nuestro distinguido querido profesor, don Jaime Lorenzini, doctor en Derecho, quien está aquí acompañándole. Gracias además por la disposición. Eso, cosa que la gente no ve. Ambos han sido tremendamente gentiles con nosotros. Así que muchas gracias, Jaime. Tienes la palabra, por favor. Profesor y magistrado, don Ernesto, muchísimas gracias a usted por la coordinación, a la magistrada, a doña María Teresa, que va a estar muy atento a sus desafiantes comentarios, que nos ponemos nerviosos seguramente Erika y yo. Un cordial, muy cordial saludo a Erika y al equipo de la universidad que ha hecho posible este tema de justicia local y temas emergentes. Voy a presentar em, algunas láminas y seguramente me voy a tomar menos del tiempo para dejar que me resulta muy atractivo tener la mayor cantidad de tiempo para hacer comentarios entre nosotros, ojalá, y no me cabe duda de que las personas que están conectadas pueden tener mucho interés en esto, porque hay muchos aspectos críticos, interpretativos, prácticos. La, la judicatura de policía local, me saco el sombrero ante ellos, digamos, porque tuvieron que recibir, digamos,
la tramitación de una ley sin recibir los recursos respectivos. Así que voy a dar una lámina al final de eso, porque si no, no resulta, digamos. Me parece que ya no resulta que tengan cerca de 50 materias y si uno no le pone algún límite, digamos, va a ser excesivo. Bueno, esa es la gran confianza que tiene la sociedad chilena en esto, en los jueces de policía local. Yo lo vería como algo bueno, pero sé lo difícil que es. Aspectos de los fraudes de medios de pagos. Una situación, el seminario da cuenta de un tema que es un tema ingrato, un tema incómodo, un tema que nadie queda contento. Por supuesto que la persona del consumidor, que puede ser consumidor en sentido estricto, o bien ser un cliente bancario no consumidor, puede ser perfectamente una empresa, ¿ok? Y que se le genera una desviación de fondos, digamos, de 500.000 pesos, de 5 millones de pesos, 500 millones de pesos, como da cuenta algunos casos prácticos, es terrible. Por otro lado, desde la perspectiva de las instituciones financieras, la ley establece que si tiene antecedentes que puedan respaldar un error grave de conducta del usuario, el banco, la institución o el emisor de la tarjeta demande en justicia policial local al respectivo usuario. Es decir, me imagino que no es motivo de felicidad a un banco o un emisor estar demandando a sus propios clientes, ¿ok? Porque es algo incómodo. Esto, ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque el legislador es el camino que le ha trazado a las instituciones financieras. Eh, Algunos puntos que yo remarcaría. El deber de autocuidado del consumidor. La propia ley de protección al consumidor que establece una serie y muchísimos derechos de los consumidores, derecho al retracto, derecho a la calidad, derecho a la información veraz y oportuna, derecho a la garantía legal, derecho a no recibir publicidad engañosa, etcétera, etcétera, también incorpora pocos, pero sí sustantivos deberes de conducta. Uno de estos deberes es el deber de prevenir los riesgos que las relaciones de consumo puedan conllevar. ¿Y eso qué significa? En términos de la ley de fraudes de medio de pago, de tomar los cuidados, las precauciones para que la realización de la transferencia o el movimiento transaccional económico sea lo más seguro posible. ¿Qué es lo que uno ha advertido en términos prácticos? Conductas las cuales hay un lamentable descuido de los usuarios, por ejemplo, cuando a un padre o una madre a medianoche, el pequeño con alguna edad avanzada, pero sigue siendo menor de edad, le saca su tarjeta, tiene la habilidad como ingresar las claves de la tarjeta para comprar videojuegos. El legislador cuenta con que hay una colaboración de parte del propio usuario para que se dé el equilibrio legal que establece esta ley de medios de pago. Un gran estándar de conducta, un gran punto está entonces en el deber de autocuidado. Hay, sin lugar a dudas, responsabilidad que pone el legislador a cargo de las instituciones financieras para tener estándares de seguridad, de autenticación, de monitoreo de las actividades que se realizan en términos transaccionales. Aquí podría haber un paradigma en materia de el aumento que se ha visto y que se documenta en la prensa de los fraudes, en términos de decir, ¿no será que las instituciones financieras no están invirtiendo lo necesario o no están realizando con los medios que están ya disponibles los mejores estándares para evitar fraude y por consiguiente se está facilitando al máximo la posibilidad de defraudar a las personas? Podría ser una hipótesis de trabajo. En mi conocimiento más forense que académico, porque académicamente no he visto que se documente en la literatura
de quienes escribimos, digamos, en investigaciones, en paper, artículos de investigación o en libros relacionados con los temas de consumo o relacionados como este, esto. Sí, en el ejercicio forense uno percibe perfectamente, digamos, lo que es el gasto y el sacrificio económico que le significa a las emisores o instituciones financieras, emisores de tarjeta o instituciones financieras o bancarias, eh, cumplir los estándares que la autoridad, la CMF, le ha colocado en materia de seguridad de medios de pago. O sea, en mi conocimiento, no hay una debilidad de manera estructural, orgánica, de parte de las instituciones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué siguen ocurriendo los fraudes de la manera como están ocurriendo? La respuesta pareciera ser el punto anterior. ¿Están los consumidores de una manera intensiva, tomando nota de lo que significa actuar aceleradamente, no prestar atención a los cuidados que le entrega cada vez que uno abre su página o sitio web del banco, no entregue las claves? Si le recibe una llamada telefónica, no se confunda por ningún motivo de las claves, llámenos directamente a nosotros. Cuide las passwords, no las deje anotadas, no ponga password ni claves que sean ostensiblemente obvias, eh, como 1, 2, 3, 4 o la fecha de su cumpleaños. Bueno, la ley ha buscado, la ley del año 2005 fue modificada anteriormente y ha buscado distribuir riesgos en materia de fraude. ¿Ok? Lo que, eh, lo que ocurrió antes de esta reciente reforma del año 2024 fue cambios normativos que facilitaron muchísimo y muy lamentablemente el uso indebido de la ley 20.009 bajo el solo expediente de alegar el desconocimiento de la transacción. O sea, ni siquiera tener que probar nada, no hacer una declaración jurada, no hacer una denuncia, como hoy día sí ocurre ante las autoridades judiciales. Bastaba el desconocimiento para que se tuviera por buena la versión de los consumidores, y eso produjo un lamentable hecho que es bueno comentarlo porque si pasó una vez puede volver a ocurrir, digamos, en que cuando el legislador deja abierta una puerta para un comportamiento oportunista de la gente que sea, el comportamiento aparece. Si la ley permite que ciertas personas, usuarios del sistema, digamos, puedan ir al cajero automático, sacar dinero, llegar a su casa, guardarse los 400.000 pesos, llamar inmediatamente a la institución financiera, alegar que no saben cómo, dónde y cuándo le han sacado del cajero automático este dinero y tiene que inmediatamente, en un plazo brevísimo, sin ninguna discusión, la institución reponerle los 400.000 pesos, es porque, digamos, el legislador favorece comportamientos oportunistas que existen. Las personas no somos héroes, no somos personas que están más allá del bien y del mal. Somos seres humanos con nuestras debilidades, con nuestros egos, con nuestros temores, con nuestros comportamientos que busca, digamos, obtener el mayor beneficio y, por supuesto, que desviaciones de conducta. Lo que quedó documentado fue en que cerca de 500 millones de dólares, o sea, con eso pagamos, digamos, varias reconstrucciones de incendios de Valparaíso, por ejemplo. O sea, es una cifra brutalmente alta. Cuando el legislador deja abierta en su regulación la posibilidad que aparezcan comportamientos oportunistas, estos van a aparecer. Esa sería una lección que uno compartiría con los legisladores. Ojalá hubieran aquí legisladores o asesores legislativos para tomar nota de lo que puede ser una ganancia de muy corto plazo de pretender, digamos, una regulación que podría
beneficiar al máximo a una de las partes, flexibilizando estándares de conducta, pero pasan estas cosas. Bueno, se ha pretendido modificar la norma hace un año, con el año 2024, con una reforma que establece un régimen que procuró mitigar, digamos, las graves falencias que tenía el cuerpo legal modificado anteriormente. Con todo, se mantienen, a mi juicio, gruesos errores en la legislación y debe ser reformulado. Hay una serie de núcleos prácticos y núcleos interpretativos. En este seminario no me cabe duda que vamos a tocar muchos de ellos, y eso ocurre ¿por qué? Respuesta, a mi juicio, porque la ley no es buena. La ley es producto, digamos, de un debate que no consideró del todo la prudencia, la tranquilidad de los argumentos, las explicaciones técnicas que se estaban dando para regular en otro sentido algunas de estas materias. Se establecen ciertas presunciones, antes no habían presunciones, hoy día sí hay presunciones. Puede que esa no sea una buena noticia para los consumidores o los usuarios, porque a partir de la reforma de la ley, ciertos comportamientos permiten presumir que ha tenido una conducta de culpa grave. Por ejemplo, que el usuario haya reconocido expresamente haber entregado sus claves voluntariamente. Si nos paráramos ahí, digamos, e hiciéramos un análisis de justicia, de bondad, de moralidad de la norma, ¿qué conclusión nos llevaría? Me permito responder a esta pregunta que acabo de hacer. Y la pregunta es impertinente, porque si el legislador dice que debe aplicar el IVA del 19% a los libros, no es ni un juez, ni un académico, ni un abogado, ni un estudiante de tesis o de magíster o de doctorado quien puede desafiar lo que dice el legislador. Al legislador se le respeta y se le obedece. Entonces, meter la cuestión eh, de justicia, de moralidad, de bondad o no, digamos, respecto de una norma legal como esta, me parece que no ha lugar, está en el discurso, está en las conversaciones, pero, y esto es lo que puede hacer daño, ¿sí?, a un Estado de Derecho, digamos. ¿Hasta dónde nos podemos permitir, digamos, argumentos basados en razones de justicia o moralidad que sean distintos a los que tuvo el legislador y que se expresaron en normas positivas? Todo el derecho al consumidor invita muchas veces a esto. A mi juicio, el Estado de Derecho no permite hacer estas disquisiciones. Una cosa es que los académicos, los especialistas, nos paremos en una lógica de leyes ferenda, identificando cuáles son las consideraciones para regular en tal o cual sentido cierta institución en la ley de protección al consumidor, la hipervulnerabilidad del consumidor, o el retracto, o el régimen de culpa del artículo 23, etcétera, etcétera. Pero esas razones de leyes ferenda, como nos gustaría que fuera el derecho futuro, no permiten jamás modificar lo que hoy día dice la norma. A ver, respecto de la conducta de los propios usuarios, Erika tuvo la oportunidad de referirse, digamos, a un interesante estudio que ha hecho recientemente CERNAC en coordinación, no sé si lo dijo Erika, con la Universidad de Chile, con la Facultad de Economía, y ahí se identificaron precisamente conductas como el vishing o el phishing, que dan cuenta de errores de conducta de los consumidores. En el caso del phishing, digamos, y que se nota con la propia denominación, la persona que está haciendo el fraude está cazando, está pescando. A ver a quién vamos a pescar hoy día, simulando una página web para que cuando uno va a hacer una transacción, uno abra el clic, abra el enlace, abra el WhatsApp
que es más fácil abrir ese enlace que meterse y digitar www slash el banco respectivo slash y ahí meterse. Es mucho más fácil rápidamente abrirlo directamente desde WhatsApp. En general, los consumidores, todos vivimos con una velocidad de hacer muchas cuestiones al mismo tiempo, tener poca atención en las gestiones. Bueno, pero precisamente en ese caso lo que hizo el estafador fue ir a pescar y pesca. El estudio que va a mencionar Erika y estoy mencionando yo da cuenta que un número muy relevante de los usuarios caen en la red de los estafadores y caen como pescados, digamos, capturados de una manera que descansa exclusivamente o en una gran parte en el descuido de los propios usuarios. Hay una entrega voluntaria de los datos. Aquí, a mi juicio, el descuido de los consumidores queda patente. Los estafadores utilizan también lo que la economía del comportamiento, el Law and Economics, ha avanzado también en la literatura académica. Ya no dejó de ser cierto o se desafía esta noción del Homo economicus, aquel agente como el consumidor que cotiza en muchas instituciones, que reflexiona, que pondera cuál es la tasa de interés más conveniente, compara la CAE, la carga anual equivalente, que hace un análisis antes de consumir un producto alimenticio, lee todo el rotulado. Por cierto que sería deseable que el mundo fuera de esa forma y se plantea el Homo economicus, digamos, como un modelo abstracto a tener en cuenta para fines de análisis genérico. Pero lo que demostró Daniel Kahneman, Richard Thaler, en que los seres humanos no somos como el laboratorio pensaba que éramos, sino que somos personas que de carne y hueso, que cometemos errores, que andamos apurados, que no le prestamos atención a las cosas que a veces sí son importantes, que guardamos un recuerdo erróneo de algo, que las emociones inciden directamente en las decisiones que tomemos. Por consiguiente, en ese contexto, los estafadores utilizan los sesgos de las personas. Por ejemplo, hacia el sesgo a favor de la autoridad. Si aparece una llamada telefónica y me dice que es mi agente del banco, bueno, yo confío en mi agente del banco, él sabe más que yo, incluso de mis propias transacciones, de mi movimiento, cuándo es conveniente o no que pague tales cosas para no aprovechar. Si tuvo un viaje en el extranjero, seguramente mi ejecutivo y no yo va a decir, le conviene ahora pagar directamente antes que se convierta la divisa, porque fíjese que el dólar está la próxima semana a tal cambio, por consiguiente le va a salir muy caro. Bueno, hay un sesgo de autoridad. Uno confía en ciertas personas. Si lo llaman, digamos, de la subsecretaría respectiva diciéndole que, señor Lorenzini, usted tiene derecho al bono marzo, lo llamamos y se identifica como alguien de la autoridad, sin lugar a duda que de inmediato se produce una vinculación emocional y yo voy a dejar de desconfiar y me voy a olvidar muy lamentablemente de todos los recordatorios que me hizo la institución financiera de no entregarle las passwords, mis claves, a personas que parecieran que son autoridades, pero en definitiva no lo son. Ley de Protección al Consumidor y Código Civil. Ley de Protección al Consumidor, no solo hay un deber de seguridad que también pesa sobre los propios usuarios, sino que hay un deber de informarse responsablemente de las condiciones de contratación. Eso es ley. Eso no es algo doctrinario que escribimos nosotros los que nos dedicamos a la investigación en derecho de consumo. Artículo 3, letra B, dice, señor, cuando el banco en el estado de cuenta, en la página web, en toda la publicidad, en distintos soportes informacionales, le está repitiendo una y otra vez que no entregue las claves, que no se meta a sitios inseguros, que no abra link, usted debió haberse informado responsablemente. ¿Ok? Código Civil, artículo 2330, desde el 1850
Andrés Bello en adelante estableció una regla maravillosa y que cobra importancia, un principio de colaboración. La persona debe contribuir para evitar los daños que le pueden ocasionar las conductas de terceros. Este estándar es plenamente aplicable a la ley de fraude, a las relaciones de consumo reguladas también por la ley de protección consumidor y constituye una carga para el usuario. Y si no cumple la carga de evitar el daño, bueno, él sufre las consecuencias de no haber cumplido esta carga puesta por el derecho, por la norma vigente. Me gustaría comentar un fallo de la Corte Suprema, porque es un fallo que podría cambiar, digamos, ciertos paradigmas en los cuales cito el fallo para criticarlo, no para aplaudirlo, en términos que muy Corte Suprema será, por cierto, pero me permito no tener deferencia hacia la Corte Suprema y que si siempre y necesariamente la Corte de Apelación o la Corte Suprema dicen una verdad hecha por Dios, no me parece. Creo que las normas legales exigen, digamos, en este caso que voy a comentar muy brevemente, tomar soluciones distintas. Caso de fraude electrónico por una transferencia de 5 millones de pesos tras ingreso de claves. Se trataba de una empresa, no de un consumidor. Creo que se le podría haber dado un tratamiento distinto a los cuidados que tienen los que son personas jurídicas, porque a diferencia de las personas naturales, en las personas jurídicas en una empresa, sí hay personas que le pagan por llevar la administración y la finanza de la empresa, por lo siguiente, deben tener, le pagan por tener un nivel de cuidado superior al que tiene la señora Juanita en su casa. Bueno, esta empresa ingresó a un sitio web y tras verificaciones introduce sus claves y se produce una transferencia a un destinatario nuevo. Bueno, en primera instancia el juez de policía local condena al respectivo banco y le obliga a la restitución de 5 millones de pesos. La Corte de Apelaciones de Santiago revoca absolviendo, estableciendo que el usuario actuó imprudentemente al entregar claves en una supuesta página. Esto es lo que me parece a mí que es el foco de la distinción y la discusión entre la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Para la Corte de Apelaciones, la persona entró a una supuesta página, o sea, cayó en un phishing, fue pescado por el estafador porque seguramente la página tenía el look and feel, los colores, la imagen, la tipografía, los elementos de diseño que hacían creer que estábamos frente a la página del banco respectiva. Esto significa para la Corte de Apelaciones de que si la persona entra y entrega sus claves, no es un defecto, digamos, de parte del banco respectivo. La Corte Suprema tuvo una visión distinta a mi juicio, pero hay que ponerse de acuerdo en una situación de hecho, que no es pacífica por la forma como se representaron, cómo se consignan los hechos, digamos, desde policía local. Eh, la Corte Suprema hizo el usuario, pero un sitio oficial del banco. Y tras el sitio oficial del banco pareciera que se habría permitido el propio banco, digamos, que se desnaturalizaran los controles y de una manera que es muy difícil de identificar, se comenzaron a producir desde la cuenta corriente respectiva transacciones no queridas a terceros. El punto me parece a mí que es si es que el usuario, en este caso la empresa, entró a una supuesta página del banco, o sea, cayó en phishing o no cayó en phishing. En un caso podemos entender la frustración de que si yo estoy entrando a mi banco, por supuesto que, y si yo no hago las transacciones con mis claves, ¿por qué razón se le va a entregar a Pedro, Juan o Diego una suma de dinero relevante de 5 millones de pesos? Pero si yo incurrí en un ingreso a una supuesta página del banco y puse mis claves, por supuesto que el estafador capturó mis claves y luego él sí fue con las claves proporcionadas por mí
a mi sitio oficial del banco y antes que yo me percatara y cambiara las passwords, hizo las transacciones respectivas. Algunos aspectos de la ley de medio de pago dice relación con los plazos que se han establecido para el ejercicio de los derechos por parte de la institución financiera que tiene que demandar al usuario. Insisto en esta idea que es un contexto de que no conozco a ninguna institución financiera que esté feliz demandando a sus clientes. ¿Ok? Y eso es lo que justifica, porque podría haber también una duda muy razonable. ¿Por qué razón, si el banco está demandando o el emisor de la tarjeta está demandando a un consumidor, por qué llega a acuerdo acaso? ¿No es demostrativo el acuerdo de que no está tan convencido de sus argumentos? La respuesta es reputacional, porque le resulta odioso mantener un conflicto con alguien que es su cliente, que mantiene un crédito hipotecario, un crédito de consumo, que es una relación de largo plazo. Por eso prefiere y provoca un acuerdo teniendo los antecedentes, habría que esperar el fallo del tribunal con todo. Pero esa es la razón que explica por qué hay acuerdos. Bueno, respecto de los plazos, que son brevísimos, para presentar las acciones, aquí yo creo que el mundo se divide en dos, quienes tienen el parecer de que este es un plazo que es absolutamente perentorio y el ejercicio de las acciones del banco debe ser única y exclusivamente en ese brevísimo plazo que establece la ley. ¿Por qué? Porque la ley no ha dado una salvaguardia ni tiene una norma que permita flexibilidad en ese sentido. Y la otra mitad del mundo piensa que no, piensa que este es un plazo en el cual genera una carga para la institución financiera de demandar dentro de ese plazo. Si presenta la demanda dentro de ese plazo, no se aplican las consecuencias de incumplir una carga, que sería que pueden cesar las medidas precautorias adoptadas o que puede quedar responsable de los daños y perjuicios que le podría generar aquello eh, presentación de demanda en otro plazo al respectivo usuario. No pareciera conforme a la Constitución que se haya establecido un racional y justo procedimiento con un plazo tan brevísimo que es el más corto de la humanidad. Entonces, a mi juicio, creo que no es un plazo de prescripción ni un plazo de preclusión, sino que solamente un plazo que aborda una institución jurídica distinta, que es caducidad y no prescripción. La distinción es muy grande. Se puede presentar a mi juicio, una acción fuera del brevísimo plazo, pero sí cargando las posibles consecuencias que eso puede acarrear. Pero no es que no se pueda. La jurisprudencia tiene para los dos lados, así que seguramente en el tiempo que vamos a poder compartir, digamos, algunos comentarios, uno puede citar muchos fallos para un lado y otros para otro. La pelota está dividida. ¿Qué significa eso? Que los desafíos que nos trae la ley 20.009 debe reformarse la ley, en muchos sentidos. ¿Es razonable, por ejemplo, que en la legislación, en esta ley, se mantenga como estándar de conducta la culpa grave o el dolo del usuario? A mi juicio no. ¿Y por qué no? Porque las personas nos relacionamos en una sociedad con un grado de cuidado promedio, normal. Tampoco como el hombre juicioso que en sus negocios importantes presta la mayor atención, como si nos cambiáramos de país y tuviéramos que embalar todas nuestras cosas y nuestros títulos jurídicos, digamos, y llevarlos al extranjero. O sea, situaciones todas como esa, comportarse con ese nivel de culpa levísima no es apropiado, pero lo contrario tampoco. Sería como permitir que dejáramos el auto porque estamos apurados, digamos, para hacer una gestión, digamos, y que el legislador permitiera que uno pudiera dejar el auto abierto con la llave expuesta y el vidrio abajo.
Y si le roban el auto, responde el supermercado. No parece razonable que el legislador siga manteniendo, digamos, un estándar que no se advierte ni en el derecho comparado, ni menos, digamos, en la coherencia del sistema jurídico chileno. Segundo, educación financiera a cargo del Estado. El phishing, el vishing y otras conductas defraudatorias dan cuenta del error de los consumidores. Pues bien, esto pone en evidencia, a mi juicio, de manera muy contundente, la necesidad de reforzar la educación. Aquí una distinción, información versus educación. Una cosa es informar que el Servicio Nacional del Consumidor o la CNF o el Ministerio de Hacienda, digamos, nos puedan presentar un volante, un díptico, una información en su página web. Eso es informar. La educación es algo muy distinto. Es generar una cultura, cambiar hábitos. Enseñarle a un niño a lavarse los dientes no es información, sino que es educarlo en la salud bucal, es una y otra vez insistir, mostrarle las ventajas, llamarle la atención a los usuarios de los errores que están cometiendo y que caen en el phishing o en las llamadas telefónicas por la ingeniería social que hoy día pareciera que fuera mi suegro, mi abuelo, digamos, o mi ejecutivo de cuenta. Hay una labor del Estado. La Ley de Protección al Consumidor pone a cargo del Estado, del SENAC, la necesidad de brindarle una educación responsable a los consumidores. Me parece que aquí está el debe. La autoridad han hecho esfuerzos, pero se tiene que reforzar al máximo. ¿Por qué? Por las estadísticas de los juicios relacionados con la ley 20.009, que están dejando en evidencia, junto con el informe del propio SENAC con la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que el error de conducta de los consumidores requiere que sea remecido de manera muy rápida y contundente esos errores. Y lo tercero, con lo que empecé, la ley 20.009 confió en los jueces de policía local extraordinario, porque son los jueces los que tienen una cercanía territorial, los que tienen flexibilidad en su procedimiento para permitir la litigación correcta sin, por ejemplo, sin necesidad de abogado. Pues bien, si es que no le damos a los jueces mayores recursos económicos para atender cada una de estos nuevos cuerpos legales que se le entregan, difícilmente la Judicatura de Policía Local va a poder cumplir, digamos, el objetivo y la esperanza que tienen los justiciables en estos jueces. Se necesita un impacto económico en adelante, ya está el debe el legislador con los jueces de policía local, porque debería haberle allegado muchísimos recursos económicos por la cantidad de materias que le fueron entregadas. La ley 20.009 se está convirtiendo, y no me cabe duda, en un foco de especial atención y que consume muchos recursos. ¿Por qué? Porque son los recursos más caros del tribunal, del secretario, de los abogados que trabajan en los jueces que pueden contar con abogados, por la dificultad interpretativa que conlleva la ley 20.009. Te agradezco a todos muchísimo la atención y voy a ir para comentar. Muchas gracias. Le pedimos apagar los micrófonos a las personas que están, ¿Nos vamos a quedar después de la por reunión? favor, apaguen los micrófonos. Están, tratamos de silenciarlos todos, pero son muchos micrófonos, así que por favor les pedimos que tengan autocontrol también. Muchas gracias. Gracias a nuestros escritores y vamos a continuar con nuestro programa para el efecto de dar cuenta además que este no es un trabajo en solitario. Aparezco yo muchas veces y a mí me da lata que a veces no me agradecen tanto porque al final aparezco como si estuviera en solitario. Esto es parte de un equipo. Un equipo en donde está Nicolás Maureira, que también es uno de los estudiantes y varios estudiantes más que nos apoyan. Y también el caso de nuestra comentarista que ya nos va a acompañar, que es Ivette Barría, que trabaja conmigo también en la parte del directorio y en la parte académica. Así que llamo la palabra a la jueza y profesora Erika perdón, Ivette Barría para que nos dé su pequeña visión respecto, comentario respecto a lo que ha hecho hasta ahora. ¿Sí? ¿Aló? Sí, ahí estamos. Bueno, nada, muchas gracias por esta invitación. Vengo como docente de la Universidad UMAC, jueza de Tierra del Fuego, uno de los lugares más australes de Chile, y además como parte del Instituto de la Unidad de Estudios. Con respecto a lo que señalaba don Jaime Lorenzini, ¿qué decirle? Como dice, o sea, gracias por relevar la función de los juzgados de policía local, gracias por hacer suya varias de nuestras solicitudes.
Em, con respecto a estas causas de ley de fraude, la ley 20.009, eh, cuando usted señala, por ejemplo, em, que se suspende la restitución, que pueden comparecer sin abogados a estos tribunales que tienen como mayor despliegue territorial, la verdad es que no sé si, bueno, generalmente lo que pasa con los bancos es que tienen gente tramitando a lo largo de todo Chile y usan los mismos formatos, todos los jueces vemos las mismas denuncias, los casos son muy similares. De hecho, esta ley me da la impresión, y de acuerdo a lo señala su historia, fue creada precisamente para combatir estos autofraudes que generaban una pérdida de 90.000 millones de dólares al año. Y todo ese lobby, al crear esta ley, nos presentó además este catálogo de presunciones que muchas veces yo siento que colinda incluso con nuestra sana crítica, la verdad, así como mirando bien esta ley. Con respecto a los abogados, eh, están solicitando los bancos ahora muchas veces en estos procedimientos que apercibamos como tribunales, a la contraria, a comparecer con abogados. También desvirtúa un poco los principios de nuestro procedimiento. Y la verdad es que hay lugares como en Tierra del Fuego y otros juzgados rurales, podríamos decir, en los cuales no hay abogados y por lo tanto corresponde al juez sostener un poco a la otra parte, a riesgo incluso de poner en riesgo, valga la redundancia, la bilateralidad, el debido proceso, gente que no sabe, la mayoría de la gente que cae en esto es gente mayor. Como decía Erika, mucha mujer, mucha persona sin estudio. Nosotros lo que hacemos es pedirle que vayan previamente al juzgado para explicarles y que puedan comparecer con alguna prueba, llevar testigos, porque si bien, como señalaba, esto se creó para el autofraude, hay muchos casos en que las personas realmente no perdieron sus tarjetas, no dieron claves y aún así no se explica cómo desapareció el dinero de sus cuentas. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando también a partir de lo que señalaba Erika respecto a la tecnología, o sea, están clonando voces. La verdad es que para nosotros como juzgados, que además tenemos muy poca tecnología, es muy difícil porque incluso yo tuve una causa el 2023 que se apeló a la corte, de hecho todas las causas de fraude se apelan, en la que no teníamos los recursos para imprimir, partiendo por eso, para imprimir las acciones que se presentaban porque eran más de 100 hojas y si hacemos eso con todas las causas, nos quedamos sin recursos. Entonces, eh, los jueces, hoy día teníamos 220 conectados, llegamos a tener 222 conectados y eso es porque tanto los secretarios, los jueces, los actuarios tienen intención de capacitarse, de entender, de ver cómo se interpreta, cómo lo hacen dos doctores en derecho tan connotados como ustedes en el fondo, porque a diferencia del Poder Judicial, nosotros nos capacitamos solos también. Cada uno de nosotros busca un curso, busca un diplomado, busca un magíster y la verdad es que tampoco tenemos esta academia judicial que le provee de estos cursos a los otros jueces. Y la verdad es que necesitamos resignificar una reforma, tecnología. El Poder Judicial está con este proyecto Justa, donde tienen estos visores y pueden ver lo que pasó, etcétera. Nosotros estamos todavía cosiendo ahora en la tarde eh, la cantidad de expedientes gigantes que se van todos a apelación. Incluso respecto a lo que hablaba igual Erika de las medidas prejudiciales precautorias que presentan sin mucha prueba, hay colegas que la otorgan, hay colegas que no, cada tribunal tiene su propio criterio. Así que la verdad es que yo siento que personalmente esta ley, como dice don Jaime Lorenzini, debe reformarse porque no está siendo fácil ni para el juzgado, me imagino que para fiscalía o la policía tampoco, porque además exigen una denuncia. Siempre me he preguntado también por qué nunca el banco ha presentado ninguna prueba respecto a qué pasó con esas personas, porque aparecen los nombres de quienes se hicieron las transferencias y todo, entonces tenemos un cliente que al parecer fue defraudado, que está tratando de probar que él no fue, sin tener abogado, sin tener medios, y por el otro lado tenemos un abogado del banco especialista que trae cada vez más pruebas, incluso estuvimos comentando durante la semana el hecho de que ahora están en estos formatos que presentan los bancos, solicitud de alzar secreto bancario,
solicitud de nuevas audiencias, o sea, modificando la esencia de nuestro procedimiento para percepción de audio, para hacer absolución de posiciones. Entonces, la justicia rápida y eficaz, por la cual yo creo que se nos asignó esta ley, también pierde un poco su efecto. Así que, bueno, eso quiero comentar, no quiero alargarme más porque sé que hay mucha gente que está preguntando, hay mucha pregunta que quiere escuchar lo que dice nuestro doctor en Derecho y experto, así que le agradezco su exposición a doña Erika Isler también y estoy lista para los comentarios. Muchas Gra- gracias. Gracias, Ivette, por esta oportunidad también de participar. Esto es el fruto de un trabajo conjunto, así que vamos a ir sin más preámbulos, vamos a ir a las preguntas. Tenemos un conjunto de preguntas porque es un tema dinámica y además por la agenda de la doctora Erika Isler vamos a tener que partir por ella, darle varias preguntas. Así que, como dueño de casa, nuestro querido Jaime no sé si nos va a dar esa posibilidad. Así que Nicolás va a leer las preguntas que tenemos para Erika, para que, espero que si no las recuerda después se las vamos repitiendo, pero vamos a tirar varias para que pueda hacerse cargo de ellas. Perfecto, muchas gracias, profesor. Doctora Erika Isler, iniciamos con la primera pregunta que señala: es sabido que las víctimas preferentes de este tipo de fraudes pertenecen a la tercera edad y probablemente no cuentan a información de su cuenta periódicamente o reparen que han sido víctimas de un fraude por medios electrónicos, sino tan solo una vez que van a un centro de pagos o reciben materialmente su cuenta en su domicilio y por esta razón queda fuera de los plazos para alegar que estos hechos ante el emisor. ¿Qué alternativas tienen en este caso para ejercer sus derechos? Gracias, Nicolás. Bueno, lo primero que quería decir, Ivette, es que por lo menos lo que yo voy a decir es una simple opinión, ¿ya? O sea, tómenlo por favor en ese sentido y el hecho de que uno sea doctor en derecho no, a ver, para ser doctor uno requiere una inteligencia bien normalcita, ¿no? Se requiere otras cosas, ¿verdad? Tiempo, etcétera, pero no mayor inteligencia. Y muy cortito, bueno, estuve revisando varias las preguntas, anoté algunas cosas, lo que pude. Guido, tú preguntabas por las estadísticas en cuanto al autofraude, seguro que estaba mirando, ¿ya? Las estadísticas en cuanto al autofraude, hay un estudio de la ADIF que puedes consultar, ¿ya? Y por otra parte, la historia de la ley, también hay algunos antecedentes sobre eso. Y entiendo que la CMF también realizó algunos estudios. No sé si están disponibles o si están online, pero entiendo que a propósito de la tramitación de la modificación normativa, entiendo que la CMF también hizo algunos estudios sobre el autofraude, ¿ya? Que al parecer era lo que estabas consultando. Ya, ¿qué alternativas tiene una persona mayor, verdad? A quien se le pasaron los plazos. Esa entiendo bien si entiendo bien es la pregunta. Y a mi juicio, hay que entender que el deber del emisor no se agota, desde mi punto de vista, en responder cuando el consumidor incurre en culpa grave o dolo, ¿ya? O sea, es decir, hay una serie de deberes del proveedor que el único deber no es devolver cuando no se acredita que hubo culpa grave o dolo. O sea, yo creo que hay una serie de deberes de seguridad por parte del proveedor que están contemplados en la ley 20.009 y en la ley 19.496, ¿ya? Es decir, algunos se los anoté ahí, ¿cierto? Y ya le remití a Ernesto el PowerPoint por si algunos lo quiere. Hay un deber primero de vigilancia, o sea, el hecho de que a lo mejor no hay una reclamación, pero si el proveedor o el emisor se da cuenta que hay comportamientos raros, tiene que reaccionar, aun cuando no hay un aviso. Bien, entonces hay una serie de deberes del proveedor que no están sometidos al aviso por parte del consumidor. Bien, deberes genéricos que están en el artículo 3 de la ley de protección. em, y sancionados por las infracciones a la ley de protección y luego deberes específicos que están en la ley 20.009, ¿bien? Que es el deber de monitoreo, vigilancias, de alerta, y en ese contexto no se agotan en que el consumidor avisó o no avisó desde mi punto de vista, ¿ya? O sea, una cosa es el tema de la restitución automática o de acuerdo a estos plazos, y otra cosa distinta es que se pueda denunciar por infracción algún deber de seguridad distinto de este específico de culpa grave o dolo, desde mi punto de vista, pero es una simple opinión. No sé si por ahí respondí la pregunta. Y tal como les dije, en el caso de productos dirigidos a personas mayores, evidentemente que las obligaciones se modulan, ya precisamente por este estándar de la profesionalidad, que a mi juicio es un estándar más que un deber, y el cumplimiento de los deberes específicos que derivan del artículo 3, creo yo. Eso diría. Y esto está sometido a sus propios plazos de prescripción.
que son distintos del plazo de caducidad de la ley 20.009, creo yo. Muchas gracias, profesora. La siguiente pregunta señala, ¿qué pasa entonces con ese deber de protección de los datos de mi usuario? ¿Qué pasa en los casos en que el ejecutivo que llama para iniciar el fraude tiene todos sus datos personales y que ese hecho termina por hacer caer al usuario en el fraude? Ese tema es el que más reclaman en los juicios que llegan al juzgado de policía local. Claro, yo ahí diría más o menos lo mismo que dije anteriormente, o sea, existe un deber de cuidado de los datos personales, un deber que existe tanto durante la relación contractual o incluso con posterioridad a la extinción de la relación contractual. O sea, si cerramos una cuenta, el deber de confidencialidad subsiste. Bien, y por lo tanto, si existe algún daño derivado de la vulneración del dato personal o incluso la sola vulneración del dato personal implica un daño que no sea necesariamente patrimonial, pero que estén mis datos dando vueltas por el país, eso constituye una infracción distinta, ¿bien? Y que tiene que ser sancionada de acuerdo a su norma específica y a su propio plazo de prescripción, que es distinto, desde mi punto de vista, de la devolución de en virtud de la ley 20.009. Perfecto. En tercer lugar tenemos, si el monto defraudado es de 500.000 pesos y el tribunal rechaza la autorización del abono normativo, ¿puede iniciar la acción especial teniendo presente a lo establecido en el artículo 5 bis, inciso tercero de ley 20.009? Ya, o sea, se rechaza la medida prejudicial. A ver, esta, de nuevo, una simple opinión. Efectivamente, la norma que en el artículo 5 señala, claro, dice, si el juez de policía local rechaza la solicitud, el emisor debe restituir. Bien. Y respecto al monto que exceda, el emisor puede continuar con la demanda. Entonces, pareciera ser de la lectura inicial del artículo 5 bis que solamente se puede iniciar la acción cuando la suma es mayor que el umbral, que es 35 UF, ¿ya? No obstante, creo yo que habría ya una especie de antinomio con el artículo anterior, bien, con el artículo 5, cuando el artículo 5, el inciso tercero y cuarto, cuando habla de un pronunciamiento del tribunal por sentencia firme ejecutoriada, no distingue, entiendo yo, según el tipo de monto. Entonces, la medida prejudicial, de mi punto de vista, es una medida que busca resguardar los derechos iniciales del emisor cuando existe, en el fondo, este olor, ¿cierto?, de vulneración, pero en definitiva, lo que finalmente determinará si existe o no responsabilidad del consumidor es finalmente la sentencia que se dicta en virtud del procedimiento completo con el comparendo, en que el consumidor tenga más la oportunidad de revertir esa presunción. Entonces creo yo pienso yo que ahí, si se aplica el 5, podría igualmente demandarse y esperarse digamos, el procedimiento completo, creo yo, pero reconozco que existe ahí una ambivalencia con el 5 bis. Es Perfecto, básicamente profesora. eso, por la necesidad de que se resguarden los derechos de ambas partes y que ambas partes tengan derecho a aportar la prueba en su oportunidad procesal. Y tenemos una cuarta pregunta que señala, ¿considera usted que en la ley 20.009 la calificación de la culpa del usuario consumidor debe mirarse desde el derecho del consumo en tanto la del usuario no consumidor desde el derecho civil? A ver, yo creo que lo primero tenemos un artículo que ya no recuerdo cuál es, que establece las presunciones de culpa grave o dolo. Y ahí la verdad es que no hay mucho que decir, creo yo, en el fondo. O sea, ahí, salvo que el consumidor revierta esa presunción, se aplicará la presunción con independencia del tipo de usuario que sea, ¿ya? Sin perjuicio de que, como hayamos dicho, son presunciones simplemente legales y por lo tanto cualquiera sea el usuario puede revertir. Bien, fuera de esos casos, efectivamente, y con todo lo criticable que nos puede parecer esta exigencia de culpa grave o dolo, tal como señala el profesor Lorenzini, efectivamente, a mi juicio, la diligencia del consumidor se debe mirar de una manera distinta que si es que fuera un usuario no consumidor. Bien, en razón de lo que habíamos dicho, que la diligencia del consumidor tiene efectivamente es una culpa mediana, salvo los casos específicamente regulados, pero es distinta a la culpa mediana que exige al proveedor en razón de las asimetrías que existen entre ellos. Y, Perfecto, muchas perdón, gracias. en No, relación adelante. a de las personas mayores,
Bien, entonces también en la determinación de la culpa debería considerarse las circunstancias también, si existe algún tipo de colectivo vulnerable, alguna vulnerabilidad, perdón, adicional que realmente incidió en la decisión de conducta. Bien, si la vulnerabilidad adicional no incidió en la decisión de conducta, no se debe considerar, creo yo. Gracias. Muchas gracias a usted por su destacada participación. Continuamos con las preguntas hacia el doctor Lorenzini. En primer lugar, tenemos, ¿cuál es la oportunidad para solicitar por el usuario la indemnización de perjuicios establecida en la parte final del inciso sexto del artículo quinto bis de la ley número 20.009? Bueno, la respuesta yo diría formal, en el sentido de que si el legislador me ha dado un plazo, el plazo que me estableció el legislador, si no, reglas generales. Y aquí viene cuáles son las reglas generales. Bueno, el procedimiento este se somete a las reglas de tramitación de la Ley de Protección al Consumidor. Por consiguiente, y la Ley de Protección al Consumidor respecto a plazo se remite a su vez a las reglas generales. Si no hay un plazo determinado, un justo y racional procedimiento, le diría, porque la regla tiene que servir para el proveedor y para el consumidor, digamos. Las dos partes deben acceder a un justo y racional procedimiento y esto es ejercer las acciones que fundamentan sus pretensiones respectivas dentro de los plazos que el ordenamiento jurídico le ha dado, digamos. Por consiguiente, digamos, tiene una ventana temporal generosa para demandar lo respectivo. Sin lugar a duda que el tiempo juega siempre en contra del litigante demandante, en el sentido de que se pueden ir perdiendo pruebas, los testigos van perdiendo fiabilidad en su testimonio porque ya no van recordando con la misma intensidad y precisión hechos. Así que la respuesta jurídica sería en el plazo genérico hasta que la ley no establezca la prescripción de la acción indemnizatoria, pero la respuesta un poco forense práctica sería trate de hacerlo en el menor plazo posible, digamos, para que no se le debiliten las pruebas que pareciera que usted tiene, señor consumidor, respecto al banco en una situación como esa, cuando se le ha el juez haya declarado que no existen los antecedentes para justificar la demanda del banco. Perfecto. Seguimos con la segunda pregunta que nos señala, conforme a su experiencia, ¿cuáles son las pruebas idóneas que pueden aportar los emisores para acreditar culpa grave o dolo del usuario en caso de operaciones posteriores al robo de celular? Está muy buena la pregunta y le agradezco a doña Viviana ese tema, porque ahí la pelota cayó absolutamente en la línea. Eh, a ver, desde lo general a algo más particular, las grabaciones o la propia declaración del usuario siempre, ¿no es verdad?, va a ser un testimonio y una prueba clave. Eh, que no acredite la pérdida de documentos y que la institución pueda demostrar que ingresó dentro de un lugar conocido o a través del mismo celular, por ejemplo. Entonces ahí uno se desacredita la versión un poco del consumidor. En el resguardo de los datos personales y a propósito de las conductas de autocuidado, en mantener las claves en el propio celular, mantener, digamos, una serie de dispositivos que, por cierto, que hacen la vida mucho más fácil. Claro, pero eso tiene una significación también. Y ahí debería haber una carga del autocuidado. Si yo quiero mantener en mi celular, que al final, digamos, no duermo sin mi celular, se me puede quedar la billetera, pero no se me puede quedar el celular. Bueno, si yo adopto como conducta que ahí quiero tener todo, la fecha de cumpleaños de mi amigo y la password y las claves secretas y etcétera, etcétera. Bueno, cuando venga un robo voy a tener que hacerme cargo yo de las consecuencias jurídicas de haber puesto en un dispositivo que yo no puedo no saber que está expuesto al robo o a las sustracciones de terceros. Por consiguiente, yo mismo debo generar los mayores estándares de autocuidado para que no se me produzca el robo o bien si se me produce el robo, solo me robaron el celular, pero no los
las referencias de password y claves que tenía consignadas en notas, por ejemplo, en el celular. Perfecto. ¿Y una Comento tercera? algo de los adultos, si le parece, algo de los adultos mayores, porque es un tema muy relevante. Veo que también había una pregunta. Sin lugar a dudas, los adultos mayores, todos quienes vamos para allá, digamos, vamos perdiendo audición, vamos perdiendo a lo mejor un poco de precisión en el entendimiento. Puede que nos cueste un poquitito más la tecnología, por cierto. Bueno, entonces ahí hay una brecha tecnológica que no debería estar, pero está, es decir, el mundo es como es. Y ahí entonces uno invitaría, por cierto, a la autoridad y a las autoridades que se dedican, digamos, con especial cuidado a los adultos mayores, a tener, digamos, un trabajo de planificación, de educación financiera y de autocuidado y buenas prácticas, porque sin lugar a dudas, digamos, se trata de un segmento que es muy sensible a la actividad de los estafadores que pueden privilegiar, digamos, a personas que tengan una capacidad ocular, visual un poquitito disminuida, una capacidad auditiva también con cierto deterioro y no se manejan con facilidad. Entonces pueden, en una llamada telefónica es muy fácil, digamos, guiar al adulto mayor para decirle, pero no se preocupe, yo la guío, mire, abra este link que yo le voy a enviar, ahí meta esta password que la debe tener por ahí. Bueno, esa es una labor de todos como sociedad, pero la sociedad jurídicamente organizada actúa para estos efectos a través del Estado, y el Estado es Servicio Nacional del Consumidor y Servicio del Adulto Mayor y otras instituciones relacionadas. Perfecto, profesor. Continuamos con la tercera pregunta que señala, habiendo sido rechazada la medida prejudicial y por ende resolviendo el tribunal la restitución de los fondos o la cancelación de los cargos, ¿cuál es el plazo que tiene el emisor para deducir derechamente la demanda? Toda vez que el inciso tercero del artículo quinto bis de la ley del ramo señala que habiéndose rechazada la solicitud, se debe restituir o cancelar los cargos. Sin embargo, en lo que respecta al monto superior a las 35 UF, puede continuar el emisor con la demanda, pero ¿cuál es el plazo? En mi visión, digamos, la, una cosa son los deberes de conducta y el establecimiento de plazos para ciertas actividades del banco, por ejemplo, para restituir los fondos, pero esos plazos, a mi juicio, no tienen que ver con la procesabilidad de las acciones judiciales ante el juez de policía local. Son mundos distintos, son separados. ¿Por qué? Porque de otra forma, si le pasamos un test de constitucionalidad, digamos, al procedimiento instalado con plazos tan brevísimos, claro, generaríamos y confirmaríamos que estamos frente a procedimientos los cuales es más que discutible que sea razonable, racional y justo, digamos, tener que andar corriendo para litigar y en un plazo de brevísimo, digamos, presentar acciones con la improvisación y los costos sociales que eso significa. Si no es agradable andar demandando a las personas, por consiguiente, que tenga el plazo, digamos, que le permita una serena reflexión y análisis y una labor de auditoría interna, a mi juicio, no está amarrado por el brevísimo plazo que tiene para la restitución de los fondos. Son mundos distintos. Bien, bueno, tenemos un punto ahí. Voy a aprovechar el tiempo ya que Erika tiene una agenda que cumplir, así le voy a pedir que por favor use estos minutos para hacer la última referencia que esté pertinente a los comentarios que he escuchado y por cierto a las preguntas también. Y voy a hacer un contrapunto de un par de minutos antes de dejarnos. Y agradecerle por supuesto siempre su gentileza a nosotros. Sí, bueno, la verdad es que quería agradecer las preguntas. No las alcancé a mirar todas, pero les saqué una foto a todas porque precisamente creo que, o sea, además de ser muy interesantes, reflejan un poco todas las problemáticas que han surgido en juzgado policía local en cuanto a la aplicación de esta ley, ¿ya? Y eso por lo menos para mí es súper, súper valioso para poder estudiar todos estos temas y poder en el fondo seguir investigando y no solamente desde el texto de la ley, sino que ver cuáles son los problemas reales que están surgiendo de la aplicación de la ley. Ya veo algunos
temas que se repiten. Por ejemplo, yo recuerdo que ante la modificación también se discutía el tema de la demanda reconvencional. Entonces, algunos temas han sido resueltos, otros se mantienen y otros han surgido nuevos en torno a la reforma normativa del año 2024. Así que eso, bueno, quisiera agradecerte nuevamente, Ernesto, muchas gracias. Lamentablemente tengo que irme a la universidad, tengo una reunión, así que muchas gracias Ernesto nuevamente. Para mí es un gusto siempre compartir con ustedes. Gracias Nicolás en representación del Centro de Estudiantes y muchas gracias a todos los jueces que nos acompañan. Ya, o sea, nosotros siempre comentamos que los jueces de policía local son súper mateos, los secretarios igual y todos los funcionarios, porque justamente no tienen academia judicial, pero seminario que hay, diplomado que hay, siempre están los jueces de policía local. Y eso para nosotros es súper, súper valorable. Así que muchas gracias. Me llevo las preguntas y bueno, quedan también con mi correo electrónico. Gracias, Erika, por Gracias. tu compañía siempre, que te va muy bien. Bueno, vamos a seguir con, si nos permite Jaime, ¿tenemos algunas preguntas para ti, Jaime? Pero Entonces, encantado, al ah, revés. así que Nicolás te va a hacer un par de preguntas y después te vamos a dar la palabra para que tú cierres con lo que tienes pendiente. Muchas gracias, profesor. Continuamos con las preguntas. ¿Qué responsabilidad tiene el banco al producirse múltiples operaciones en corto tiempo en una cuenta que habitualmente no tiene movimientos reiterados o por montos altos? Vamos, Ahí estoy. ahí está. Están muy buenas las preguntas, don Nicolás. Usted me hace sufrir ahí, porque está bien. Aprovecho a saludar al presidente del gremio, a don Francisco, que siempre pondera muy bien, digamos, y se agradece la labor de estar ahí dentro de la tribuna Sí, de a ti, apoyo. Jaime, por el aporte, siempre. Em, A ver, en el caso, esto uno puede, claro, uno puede levantar acaso la hipótesis de son operaciones sospechosas y si es así, ¿por qué razón no acaso aplicó algún sistema de monitoreo, de control, de limitación de parte de la institución financiera? Y ahí yo creo que la pelota cae justo al medio también, porque yo hoy día, si se invitara tendría que compartir los gastos con Ernesto, digamos, a todos los que estamos coordinados, digamos, un asado, y diría, oiga, pero por favor, digamos, yo los invito a mi casa, pero traigan cada uno de ustedes las cosas que yo le voy a decir con una lista, pero yo, como yo invito, yo les entrego a ustedes, digamos, una cantidad de dinero, digamos, para que hagan el asado en la casa de Ernesto, ¿ok? Pero paga Lorenzini. Bueno, voy a hacer transferencias, mi banco diría, ¿qué le pasó a Lorenzini? Porque son personas que hasta ahora no habíamos Nicolás Maureira, digamos, Ivette Barría, etcétera, etcétera. ¿Eso es razonable o irrazonable? Aquí las reglas de la máxima experiencia del juez son muy relevantes, por cierto. Es una ley mala que permite generar todos estos intersticios y estas debilidades institucionales. Yo creo que, voy a decir algo bueno de la ley, digamos, lo bueno es que es tan mala que nos va a permitir hacer estos seminarios, don Ernesto, muchas más veces, digamos. Porque son muchos, digamos, los núcleos problemáticos que van a seguir siendo abordados en otros seminarios, porque se generan una serie de conflictos. Aquí hay dos partes que no se van a poner de acuerdo de manera fácil, y por eso la labor del juez de acercar posiciones, de tener el cuidado, el tacto, la sensibilidad sin perder su objetividad y su neutralidad, por cierto, ¿ok? Pero ante leyes que tienen tantas debilidades, el rol del juez cobra más importancia que nunca. Entonces, ahí mis reconocimientos para la labor en dos sentidos. Uno, el volumen que tiene, no quisiera ser juez de policía local, porque es como que yo que soy académico que tuviera, digamos, 1.000 alumnos que ponerle una nota, digamos, el lunes. Ya, no, me volvería loco. Y segundo, digamos, detrás de cada expediente hay una conflictiva muy difícil, pero seguramente, y lo conozco la experiencia que tienen en los magistrados, poner de acuerdo es posible. ¿Por qué? Y desde las instituciones financieras
porque suena como contraintuitivo. Es doloroso andar demandando a los bancos, pero por lo mismo reputacionalmente creo que hay apertura, ¿para qué decir cuando los jueces invitan a un diálogo reflexivo, digamos? Y ahí hay espacio para solucionar, don Nicolás, una serie de estos intersticios que dan cuenta las muy buenas preguntas que usted canaliza. Muchas gracias, profesor. A continuación señala, algunos bancos se han negado a la restitución frente a fallos contrarios a ellos y en los que no se ordena a los bancos la restitución. La sentencia debe limitarse a dar por acreditado o no el dolo o culpa grave, o, además, debe ordenar la restitución. En el primer caso, ¿qué hace el deudor al que no le restituyen por faltas de orden judicial? Eso como tres preguntas en uno. A lo mejor capturé pero una, pero está bien. Se tiene que acreditar una situación que es compleja acreditar, y por eso me parece a mí que el defecto de la ley es partir la conversación con abordar, permitiendo que yo deje el auto abierto con la ventanilla abajo y con las llaves puestas. O sea que el legislador empieza con eso, digamos, y eso genera una serie, y para corregir eso tuvo que hacer una serie de otras cosas, digamos. Es que estamos metidos en un zapato chino porque la norma legal no es razonable, no es buena, no es correcta, no es prudente. La Corte Suprema lo dijo cuando comentó, a propósito, fue consultada la Corte Suprema, comentó esta diferencia hacia este estándar de mantención de la culpa grave. Se tiene que acreditar la culpa grave, el legislador ha eh, facilitado la prueba, que es prácticamente imposible. Una culpa grosera o el dolo, la intención positiva de la persona de defraudar al banco, es muy complicado. Entonces, por eso se establecieron estas presunciones. Si una institución, banco o emisor o el que sea, digamos, no cumple lo que le dice el juez, la respuesta, no hay que ser doctor en derecho. Bueno, ejerza las acciones que correspondan, ¿no es verdad? Y se aplicarán los apercibimientos que establece la norma. Entonces, creo que hay temas, yo averiguaría qué es lo que está pasando detrás, porque en general, en mi conocimiento, las instituciones grandes no siempre están conformes con los fallos, como los académicos. Los académicos tampoco estamos conformes siempre con los fallos, pero los acatamos. Entonces, tiene que haber, en esa pregunta, yo haría una contrapregunta de vuelta. ¿Qué es lo que está pasando en el proceso, en el expediente, en la tramitación, en el criterio que se aplicó de que la institución desafía, digamos, la decisión del tribunal? Bien, no tenemos más preguntas ahí, por lo menos, Nicolás. Entiendo, la dinámica era escribir las preguntas. No sé si podría estar una pregunta. Aquí están dando la palabra, Jaime, si puede estar la pregunta. Pero encantado, al revés. Y seguramente yo voy a tener la oportunidad de yo preguntarle a los magistrados aquí Andrés, presentes. a ver, Andrés García, está levantando la mano. A ver si le puede dar, Nicolás, la posibilidad que pueda usar el micrófono. Por Estamos supuesto, de cerrando, inmediato. digo, agotadamente. Gracias, Andrés. ¿No? ¿Seguro? Ahí estamos. Aló, bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Muy Hola bien. Andrés, lo escuchamos muy bien. Oh, hola, Jaime. Yo no soy juez de policía local ni tampoco pertenezco a Judicatura de Policía Local, sino que yo miro esto desde fuera y quería ahondar un poco y aclarar la última pregunta para que se entienda bien. En la casuística que nosotros nos toca ver, yo trabajo en la Comisión para el Mercado Financiero, llegan reclamos de ciudadanos, en los cuales el banco no restituye el dinero porque señala que el fallo del juzgado policial local únicamente se limitó a constatar la existencia de dolo o culpa grave, mas no ordenó la restitución. Mm. Entonces, mi pregunta, un poco a Lorenzini y a los jueces de policía local, ¿cómo ven ustedes el ámbito de competencia de la acción que establece la ley 20.009? ¿Es un ámbito de competencia cuya sentencia es meramente declarativa? ¿O es un ámbito de sentencia que es asignadora de derecho en cuanto, además de declarar el dolor culpa grave, debe ordenar al banco la restitución? Lo digo porque no solo nos han llegado de parte de los deudores, sino también de parte de los juzgados de policía local consultas o copias de fallos en que le piden a la Comisión para el Mercado Financiero cumplir el fallo
entendiendo, creo yo, y aquí es una presunción mía, de que los jueces de policía local entienden que su sentencia es meramente declarativa y que el efecto de esa declaración está en la ley y que por lo tanto es un cumplimiento legal y no judicial el hecho de que tengan que como lo ve el profesor Lorenzini o bien como lo ve los jugadores de policía local. Muchas gracias. Yo escucho con atención a don Ernesto primero, digamos, porque si a él le tocara fallar la causa que indica Andrés García, luego yo haría una referencia en general de cómo entender, digamos, el tema de la sana crítica y, digamos, la valoración de la prueba y las decisiones que se toman en este tipo de procedimientos. Bueno, la verdad que yo estoy aquí con la cabeza en tres partes, así que entendí la pregunta como la mirada, pero sí, por lo menos en mi postura, acá lo claro es que el tribunal debe, a mi juicio, pronunciarse respecto a la restitución. O sea, si no, no tendría sentido. Es una cosa, para mí, el camino obvio de la resolución definitiva es la posibilidad de que se le entregue, se declare mediante la sentencia, ¿cierto? Que hubo dolo o culpa grave, y una vez declarado, tendría que claramente establecer la restitución. Y nosotros lo decimos en nuestros fallos. Entonces, no, de hecho había una duda anterior, que yo también la dejo dando vuelta, porque este es un juicio declarativo, que tiene un poco que ver con lo que estaba hablando Andrés. Este es un juicio declarativo. Entonces, en alguna oportunidad, una persona dijo, bueno, en realidad como es declarativo, no podría hacer, que comillas, hacer cumplir en el mismo tribunal la sentencia, porque sería una especie de título ejecutivo para que a su vez se fuera a cumplir en alguna otra parte. Entonces ahí había una tremenda discusión. Ahí no sé cómo tú lo ves, Jaime, porque en realidad no es el mismo legislador, creo yo, tratando de buscar cierto grado de innovación, tanto concepto e idea, enredando un poco más el tema, más que clarificando la materia. Entonces, porque podría haber dicho perfectamente declarativo y una vez que se declara, tal cosa y tal cosa tiene que hacer, digamos, ¿no? Pero se enredó un poco en esto de crear figuras especiales. Algunas, y aquí te coloco contra la pared, digamos, casi desde el punto de vista académico, algunos dicen que en realidad esto es una especie de traslación de cierto, de la responsabilidad del Estado, es decir, en realidad no vamos a preocupar el tema porque estamos colapsados en materia penal, por lo tanto vamos a ver los efectos de manera civil nomás, simplemente. Y ahí como que está largo el camino en materia civil ordinaria, que se lo vamos a dar a un jugador profesional que tiene un procedimiento más expedito. Entonces, ¿cómo tú ves toda esta serie de figuras que te estoy entregando así a modo popurrí, para efecto que te pueda hacer cargo en una parte final para poder cerrar, digamos, esta actividad? Compartiría dos ideas, estimado Ernesto. Uno es que, a ver, si el tribunal, porque se ha judicializado la aplicación de la norma general y abstracta del legislador, pasa y toma carne de cara a los justiciables a través de lo que decide un juez. Eso necesariamente va a ser así. Bueno, y si el juez no se ha pronunciado, no ha tomado una decisión jurisdiccional vinculante, digamos que es reforzada con el auxilio de la fuerza pública y el poder del Estado, yo creo que no se ha decidido en tal sentido, pese a los buenos deseos del legislador. O sea, si un juez no establece ni reconoce restitución, mm, no sé si cabrá, digamos, aclaración o enmienda, o bien si ya hay deshacimiento, porque ya decidió lo que decidió y ya no puede enmendar lo fallado. Complemento y cierro con esto, estimado Ernesto, y agradezco los comentarios de Ivette Barría, seguramente familiar mía. Yo soy Barría también, estimada Ivette, de Chiloé, mi familia materna. Yo diría que a propósito de la prueba, en este tipo de juicio en que se descansa, ¿no es verdad?, en la valoración de la sana crítica, no es una única prueba, no tenemos creo que no es conducente procurar establecer e indagar por una bala de plata que me resuelva todas las características, sino que es la articulación de diversos mecanismos, diversos medios, diversos antecedentes que, cuando son correctamente documentados,
me van generando la convicción del tribunal de si actuó o no con una negligencia al respectivo usuario. Y ahí hay muchos aspectos. Me parece que no es solamente un único informe, una única declaración, sino que una serie de elementos. Y esto, pero esto sí que cierro, bueno, pero eso supone entonces que es un litigio complejo, no un litigio fácil. Entonces, que supone ponderación, supone indagaciones, valoraciones de una serie de antecedentes, oficio al Ministerio Público, la revisión de la declaración jurada, digamos, el análisis de cuál fue eh, lo que dijo ante Carabineros, digamos, o las autoridades judiciales, la persona que está defraudada, alegando el fraude respectivo, en fin. Yo me siento muy gratificado por la invitación, agradezco la instancia. En este seminario hemos podido, no me cabe duda, abordar una parte, y me atrevo a decir pequeña, de toda la cantidad de núcleos problemáticos, procesales, interpretativos que tiene la ley de fraude. Por eso, una buena noticia de esta ley de fraude es que nos va a permitir vernos, digamos, en futuras ocasiones. Gracias a Ernesto de mi parte, a Nicolás en la coordinación académica y a Ivette, digamos, por sus valiosos comentarios. Muchas gracias, Jaime. Bueno, tú has dado en el clavo, ¿ah? Nosotros somos ambos de la facultad, tú eres mucho más prestigioso que yo, pero ambos estamos ahí en el tío Nono y también Nicolás, y tenemos una buena noticia para todos la gente que nos acompañó hoy día. Tuvimos cerca de 225 personas en el momento determinado. En este momento están 148 personas viendo, ¿no? O 147 más bien. Y la buena noticia es que esta discusión no se está acabando y el directorio me han comentado la posibilidad de realizar una jornada híbrida como congreso a fin de año. Por lo tanto, vamos a tratar de conectarnos, Jaime, con la unidad en que tú trabajas ahí en la facultad y quizás podemos hacer un par de cosas más para darle a este tema y vamos a tener seguramente gente que tanto presencialmente como por el lado remoto nos puedan acompañar. Así que te dejo ahí ya comprometido. Ha sido un agrado trabajar contigo. La verdad que hay cosas que la gente no ve, pero que son la actitud de, como dice también Pancho, la actitud, la deferencia, la cordialidad. Son cosas que nadie enseña en ninguna universidad. ¿Eh? Eso no es particular de ninguna universidad, de ninguna tampoco rol. Pero la deferencia, la actitud, la calidad humana de nuestros dos, hoy día nuestros dos invitados es excepcional. Y eso para mí vale mucho más que muchas otras cosas. Pero además que es bueno también tener esa posibilidad. Entonces, le agradecemos y para el cierre dejamos a Nicolás Aurelia. Muchas gracias, profesor. Agradecemos la presencia de nuestros distinguidos exponentes, la doctora Erika Isler y el doctor Jaime Lorenzini, y a todos quienes se han conectado vía remota, y les pedimos que sus dudas y consultas las puedan canalizar a través del correo contacto@injpl.cl, y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. ¿Ah? Chao. Muchas gracias, cariños a todos. Hasta luego y